acabo de volver de unas mini vacaciones. En agosto las escuelas infantiles, las guarderías no abren, así que el tema de trabajar y cuidar de la niña está siendo complicado. Ahora mismo está con la abuela, pero solo puede estar unas horas, no va a estar ahí una jornada de 8 horas como es normal. Y además acabo de tirar una maceta que me encantaba, así que no estoy teniendo el mejor de mis días. Pero bueno, hablar de libros siempre me anima un poco, así que aunque no tengo la mejor cara, creo que hacer este vídeo también me puede venir bien para pensar en otra cosa y para animarme. Vamos a hablar de mis lecturas del mes de julio. Este mes he tenido 7 lecturas y un abandono. De estas, las 7 han sido novelas. El abandono también era una novela. 6 de ellas han sido en papel y 2 en versión digital. En general, con todo el tema de las vacaciones, he leído bastantes páginas y en general libros bastante buenos. Estoy ahora mismo con 2 sagas que me obsesionan. Además de un descubrimiento sorpresa que me ha gustado mucho más de lo que esperaba, 2 pequeñas decepciones, uno que más o menos me gustó lo que pensé que me iba a gustar y el abandono que no entiendo qué estaba pasando aquí. Pero vamos en orden. El primer libro que terminé fue Drácula, que lo acabé el 2 de julio, aunque lo había empezado el 1 de junio. Así que es que ya directamente empecé el mes terminando un libro. Este ha sido precisamente el que me sorprendió. Adentrarse a los clásicos siempre tiene algo muy interesante, pero también es adentrarse en un tipo de lenguaje que es algo más complejo de leer y por lo tanto hace la lectura un poquito más lenta. Pero si lo comparo, por ejemplo, con mi experiencia leyendo La máquina del tiempo de Orwell, pues esta me ha parecido muchísimo más amena, muchísimo más fácil de leer y con una historia muy interesante, mucho más de lo que pensaba. Yo pensaba que conocía a Drácula por pues la cultura popular, ¿no? El cine, las películas, todo eso. Leyendo el libro me he dado cuenta de que no, de que tenía 2 o 3 escenas que medio se parecen a lo que yo conocía y que todo lo demás era diferente. Me ha parecido una novela trepidante teniendo en cuenta que es del siglo XIX. Además, Drácula es un personaje que creo que aparece en un total de 2 escenas de todo el libro, precisamente lo que lo hace tan terrorífico, digamos, aunque no es, yo no lo catalogaría como un libro de miedo, no da miedo, pero terrorífico para los personajes es esa ausencia presente que tiene en toda la novela. Está ahí, ves las consecuencias, ves cómo altera, cómo afecta el entorno, pero no lo tienes exactamente delante, no sabes cuándo va a aparecer. Y además, la mayoría de los personajes me han parecido súper interesantes y bien construidos. Concretamente, el psiquiatra ha sido mi personaje favorito. Aunque por contrapartida, por ejemplo, el americano me ha parecido que estaba un poco desaprovechado. Y pues Van Helsing me ha hecho mucha gracia. Una cosa que me ha hecho también mucha gracia de este libro, y sé que es algo que el autor no ha hecho a propósito, y es que, teniendo en cuenta que está escrito en el siglo XIX, pues podemos esperar un alto cargo de trama masculina, pues eso, ¿vale? O sea, mentalidad del siglo XIX. Los hombres son quienes tienen que hacer frente a esto, proteger a las mujeres que se queden en la retaguardia, Bueno, pero hay un personaje femenino que es más inteligente que todos ellos juntos, y más organizada, y más eficiente. Y hay un momento que dicen, oh, pobrecita, nos hemos olvidado de que es una mujer, quizá deberíamos apartarla y seguir nosotros, varones viriles, le encanta esta palabra al autor, viriles, pues nosotros machos viriles debemos continuar solos sin ella. Y después de que la pongan al margen, se va todo a tomar por saco. Todo lo bien que iban se estropea. Y al final hacen una de, creo que vamos a volver a contar con esta mujer. Y efectivamente, las cosas vuelven a ir bien. Por mucha mentalidad del siglo XIX que tuviera Bram Stoker, él instintivamente sabía cositas. Así que en general me ha gustado muchísimo. Pero muchísimo. La segunda lectura que terminé este mes fue Eleanor Oliphant is Completely Fine, que en español es Eleanor Oliphant está perfectamente. Yo digo el título en inglés porque lo leí en inglés, ya que fue el libro que estuvimos leyendo en el club de lectura de la Escuela Oficial de Idiomas. Lo acabé el sábado 4 de julio y no recuerdo cuántos meses llevo leyéndolo, porque íbamos avanzando súper poquito a poco en cada sesión. Así que fácil llevo varios meses detrás de este libro. Este también ha sido uno de esos libros que me ha gustado muchísimo más de lo que esperaba. Al principio me hacía gracia, el personaje era un poquito extravagante, un poquito raro, pero según va avanzando te deja de hacer gracia y empiezas a ver todo lo que hay detrás, la seriedad, el mensaje y todo lo que transmite. Aunque el personaje sigue teniendo esas extravagancias, ahora entiendes por qué es así. Y es uno de esos libros que releería, no solo releería, sino que recomendaría leer a otras personas para poder hablar con esas personas del libro. Es más, si fuera un poco más corto, lo pondría en el club de lectura, pero excede un poco las páginas. Me ha gustado tanto que no descarto comprarme la versión en español en papel. Es un libro que trata temas de salud mental, de cómo nos integramos en distintos grupos sociales, de cómo respondemos ante el trauma, de cómo las personas
podemos influir unas en otras, para bien y para mal, y como una mujer que básicamente era una inadaptada, la típica persona que a lo mejor tienes en la oficina que no se junta con nadie, que no se lleva bien con nadie, que es muy seria, muy estricta y no sabes por qué, esa sería Eleanor. Y un incidente que tiene en el que coincide con el hombre que trabaja en informática, pues la harán descubrir un poco que hay más cosas de ese pequeño mundo que tiene ella. No es una novela romántica como tal, ¿vale? Entre estos dos protagonistas se genera una relación principalmente de amistad. Yo no digo que pueda o no pueda haber sentimientos de por medio, eso creo que queda un poco en el aire al gusto de cada lector, sino que lo que se construye es una relación de amistad muy bonita, de amistad, de apoyo, de comprensión. Y es que creo que no termino de expresar bien lo mucho que me ha gustado el desarrollo del personaje en esta novela. Incluso en el momento en el que ya por fin se enfrenta a terapia, cómo va mostrando sus reticencias iniciales, que son muy parecidas a las que puede haber tenido yo o cualquiera que va por primera vez o por segunda o por tercera, y especialmente alguien con un carácter tan marcado como Eleanor. Pensé que iba a ser mi lectura favorita del mes, pero es que ha sido un mes con muy buenas lecturas. El tercer libro que terminé fue A Polar Expedition. Este también lo leí en inglés porque es de una autora autopublicada y el libro pues no se encuentra en español y tampoco creo que llegue a hacerlo. Caí totalmente en cómo esta autora lleva sus redes sociales, ¿vale? Me llegó por Instagram, me encantó, me pareció chulísimas sus historias, cómo lo llevaba, cómo hablaba de ello, prometía muchísimo. Me compré el libro, se lo regalé también a mi amiga Chris, lo leímos más o menos juntas, aunque ella fue más rápida, pero es que a mí me costaba mucho avanzar porque es que era tremendamente aburrido, está terriblemente mal escrito, va alternando los puntos de vista entre él y ella. Él es un cambiaformas oso, ella es una chica de la escuela de magia que se va al polo norte, al polo norte de este mundo de fantasía, a investigar la fuente de la magia y pues cómo va surgiendo el romance, si es que a eso se le puede llamar romance, entre los dos. Primero, es uno de estos de mates, ¿cómo se dice? De compañeros, vamos, que se huelen y ya son compañeros del alma. Pero claro, es que no hay ningún tipo de redesarrollo, o sea, yo no tengo nada en contra de estos tópicos, pero es que no hay nada en su relación que aporte algo a ese destino en el que se huelen y ya saben que son el uno para el otro. Casi no hablan en gran parte del libro, ¿vale? Él la sigue porque la está vigilando, su trabajo es vigilar esa zona para que nadie se acerque a precisamente donde ella quiere ir. Él la está persiguiendo y la está observando de lejos y ella nota que un oso está por ahí. Y eso es gran parte del libro. Y luego ya cuando por fin coinciden, pues ya hacen sus cosas. Pero no he visto ningún tipo de desarrollo de ese interés. De decir, oh, pues mira, me gusta también su personalidad. Oh, pues mira, esto de la persona que no sé, una conexión. No la hay. Mis feromonas reaccionan a tus feromonas, así que vamos a estar juntos siempre y vamos a hacer cochinadas. Por cierto, las cochinadas más antiestimulantes que he leído nunca. También en parte porque ninguno de los dos personajes me transmitía nada. Durante toda la historia, esto que he dicho de los puntos de vista, la autora se las apañaba para contarlo siempre desde el punto de vista menos interesante. Daba saltos en el tiempo en el que, pues a lo mejor se saltaba varios días y luego me resumía que había pasado en esos 3 días de cosas que me debería haber estado contando en estilo directo. Yo como profe de novela he estado rabiando todo el texto porque es una historia que podría haber sido muy interesante, pero que tiene todas las decisiones mal. Está escrito de la forma menos interesante que podría haber elegido. Y es una pena porque los dos personajes en sí, sacándolos de la novela, me parecen muy chulos. ¿Volveré a leer a esta autora? Probablemente no. O sí, pero como ultimátum, ¿no? Porque esta era su primera novela, a lo mejor me cojo una de más adelante para ver si ha habido progresión, si ha aprendido, si ahora hace las cosas mejor. Pero no estoy segura. Cuando no tenga pendientes, no tenga nada que me interese leer en ese momento, quizá. De momento me debe horas de vida, pero no estaba tan mal como para abandonarlo. O sea, ha estado siempre ahí al límite, ha estado siempre a puntito de abandonarlo, pero no, pero casi sí, pero ahí. En fin, una decepción. Y además, después de esta decepción, el siguiente libro que no me leí porque lo abandoné, así que no voy a mencionar mucho de él, fue Panza de burro, que este me lo empecé a leer en digital y menos mal, porque si me lo llego a haber comprado, pues yo creo que lo quemo. Yo ya lo siento, porque sé que hay mucha gente a la que le encanta, que lo considera uno de sus libros favoritos, que lo consideran un referente, pero yo no entiendo por qué. No entiendo esta forma de escritura. Respeto a quien le guste, pero yo no la entiendo. Esta forma de escritura que es ya no como hablada, es como si transcribieras directamente tu pensamiento caótico, desordenado, con palabras mal escritas, directamente lo transcribieras a texto sin darle ningún orden, sin preocuparte de la puntuación, sin preocuparte de la estructura de las oraciones. Así que para mí es todo el rato como si me estuviera balbuceando una niña de 7 u 8 años. Que vale, al principio es la edad que tiene la niña, pero no quiero pasarme horas escuchando a una niña desvariar sobre sus cosas. Así que definitivamente ni este libro ni este tipo de literatura es para mí. La abandoné
sin ningún reparo y sin ningún temor. De hecho, llegué hasta la página 29 solo. Así de insoportable se me hizo. Y no creo que le dé una oportunidad en el futuro. Por suerte, después de esto, recuperé la alegría de leer con el primero de la saga de Carl el mazmorrero, que yo aquí tenía muchas expectativas. Es mi rollo, ¿vale? O sea, videojuegos, humor, rol, un montón de cosas, friquismos. Me extrañaba que no me gustara, pero pensé que me iba a gustar menos. Bueno, ya hay un vídeo entero de este libro en el canal y creo que se puede ver ahí lo mucho que me ha gustado. Me ha sorprendido para bien, yo sabía que me iba a gustar, pero me ha gustado más todavía. Sobre todo porque el personaje de Carl es más de lo que esperaba. Yo me esperaba al típico personaje masculino, escrito por y para hombres, y no. Así que el hecho de que el personaje principal sea tan interesante, lo subió un nivel más, y me parece una lectura no solo muy entretenida, sino además muy buena. Pero bueno, si quieres saber más de este libro, pues puedes ver el vídeo en exclusiva que tengo sobre él para no repetirme demasiado. Y el siguiente libro que me acabé fue La boca llena de trigo. Estos tres, el de Carl, este y el siguiente, me los leí muy juntitos porque me los leí en la semana que tuve de vacaciones, así que los leí súper rápido, la verdad. La boca llena de trigo, que es el libro que teníamos para la lectura de julio, cuya reunión ha sido hace un par de días. El libro ha estado regular, no mal, pero regular. Tiene una premisa como súper interesante con la que te puedes sentir identificada, una introducción muy chula, pero luego va avanzando el nudo y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada. Y pasan cosas que dices, ¿por qué me estás contando esto? Y es el personaje ahí centrada en sus cosas, en R con sus pensamientos, en cómo se sienten, sus pensamientos, en cómo se siente, y así una y otra vez, pensando en sí misma en todo el libro. Y luego cuando por fin podría empezar algo que sería interesante, que sería pues lo que quiero leer después de todo esto, va y me lo resume en una página de conclusión, lo cual fue muy anticlimático. Así que como lectura, regular, tampoco fue terrible, ¿vale? O sea, le veo lagunas, pero no está mal escrito. Pero no es un libro que se vaya a convertir en mi favorito, desde luego que no, ni su autora tampoco. Pero sin embargo creo que fue muy interesante para el club de lectura. Dio pie a una conversación súper interesante, nos faltó tiempo. Tengo que estar siempre muy pendiente del reloj para que no se nos alarguen las charlas. Y es que podríamos haber seguido hablando de un montón de cosas. Fue un libro excelente para el club de lectura que hizo que fuera una reunión súper chula. Es más, con este libro estrenamos el presencial y el online y fue muy interesante ver cómo en ambos grupos, con las mismas preguntas, se llegaban a conclusiones o salían ideas completamente diferentes. Y eso hace que ahora le tenga al libro un poquito más de cariño, ya que quizá entiendo cosas que no había entendido en mi primera lectura, no tanto de la trama, sino de pues las motivaciones, el quizá por qué el personaje pudo hacer o dejar de hacer aquello. Al final, cada uno pues no dejamos de proyectar nuestra propia experiencia en los libros que leemos, y el poder compartirlo en el club de lectura pues siempre lo hace muchísimo más variado, mucho más interesante, mucho más rico, mucho más de todo. No voy a hablar más del club, pero si te interesa, en la cajita de descripción siempre dejo un enlace al Instagram para que puedas curiosearlo. El penúltimo libro que leí fue Traidores y mazmorras de Christy Boyce, el tercero de una colección de libros que son independientes entre sí, pero tienen temática en común, sobre comedia juvenil romántica relacionada con el mundo sobre todo de Dungeons and Dragons. El primero me encantó, el segundo, pese a que estaba mejor escrito, me gustó un poquito menos, y este tercero podría haberme gustado muchísimo más, pero considero que aquí el tema del rol es circunstancial. Me gustan los personajes, me gusta ella, me gusta él, aunque al principio fuerzan un poco que sea un idiota pues para poder generar esta relación de rivales amantes a novios. Así que al principio es un poco idiota además, pero mi problema es que me vendieron algo que no me han dado. O sea, es que quitas el mundo del rol, lo cambias por cualquier otra afición y habría funcionado igual. El rol es bastante irrelevante, mucho más que en las otras dos historias, que sí que tiene bastante más presencia. En esta tercera yo pensaba, por cómo iban vestidos, que iba a ir del mundo del rol en vivo, pero no. Iban así vestidos porque pertenecen a la banda de música de los institutos de Estados Unidos. Lo cual, pues, aunque también me pareció interesante, pues no me enganchó ni me interesó tanto como habría sido el otro tema. Entonces, está bien, pero creo que es un problema de expectativas. Si tú me lo llamas traidores y mazmorras, yo me espero algo más relacionado con el mundo del rol. Y es que no, es que podrían tener una afición a algún club de ganchillo y podría pasar lo mismo. Así que bueno, como le tenía muchas expectativas, fue una gran decepción, pese a que el libro en sí, si lo miro de forma independiente, sí que me ha gustado, ¿vale? Pero la sensación es la que es con mi experiencia vital y pues me dejó el cuerpo un poco frío. Y el último libro que me acabé fue el cuarto del gran maestro de la cultivación demoníaca. Este libro, la primera mitad
como pasa mucho en esta saga, se centra bastante en recuerdos, en el pasado, y ya la segunda mitad es cuando vuelve a ellos en el presente. Y es esta segunda mitad la que hizo que según me acabara el libro no pudiera pensar en otra cosa, ¿vale? Después de este me he empezado el segundo de la saga de Carl, y es que no me lo he podido terminar, no estaba disfrutándolo porque solo me lo estaba leyendo rapidísimo para acabar y cogerme el quinto. Así que al final lo que he decidido es leérmelos de forma simultánea. Así puedo disfrutar del segundo de Carl, que está muy bien, me está gustando mucho, sin tener las prisas por llegar al quinto de este. O sea, me ha creado una ansiedad de seguir leyendo que me lo empecé anoche y creo que ya llevo casi 200 páginas. Bueno, pero eso es el quinto. Pero bueno, es que el cuarto, el quinto, o sea, el tercero, da igual. Todos son de la misma línea. Me encanta esta saga, me encanta. Me ha hecho muy feliz descubrir que el último libro es un poco más gordito. Y por un lado la quiero terminar, pero por otro lado me va a dar mucha pena. Sin duda esta colección para mí ha sido el descubrimiento del año. ¿Son los mejores libros que he leído? No. ¿Son perfectos? No. Sobre todo en el tema romántico. Por mi poca experiencia en el Danmei, en la literatura romántica gay china, trabajan muy bien toda la preparación, pero una vez la relación está consolidada, ya me funciona un poco más regular. Pero sin embargo, todo el tema de los misterios, del mundo paranormal, de la fantasía oscura, de los demonios, de los fantasmas, de todos los muertos vivientes, la trama de politiqueo, todo eso está genial construido, con un montón de detalles. Es prácticamente imposible acordarte de todo, pero tú luego lo ves y todo tiene sentido, ¿vale? O sea, la autora sabía lo que se hacía en ese sentido. Así que entre el rollo politiqueo, que ya te tiene que gustar, y la relación consolidada a fuego lentísimo, a mí me funciona muy bien. A mí este libro, esta saga, en general, me tiene pasando páginas como una loca. Y es que me acuesto y no puedo dormir porque estoy pensando. Me despierto y lo primero que es a ver si hay un poquito de luz para poder coger el libro y seguir leyendo. Son mi remedio para el cansancio lector. Es más, me he prohibido empezar la saga del villano Escoria, que es la que voy a coger a continuación porque es la más cortita, son 4 tomos, hasta que no me acabe algunas de mis cosas pendientes antes, porque sé que una vez coja el primero no voy a poder parar, así que mejor la reservo y voy a estar un par de meses sin tocarla. Y esto es todo. De la TBR que hice de verano van 6 de los 11 libros que había. Los otros 5 están en distintos niveles de progreso, así que no voy mal con la TBR. De hecho, creo que puedo hacer un pleno. A ver, uno de los libros es el Ulises, que no me lo tengo que leer entero, solo tengo que leer la parte correspondiente. Así que creo que puedo hacer un pleno. Eso lo veremos el mes que viene. Muchas gracias por acompañarme un mes más. Espero que estas lecturas os hayan resultado interesantes o simplemente os haya entretenido escuchar lo que yo pienso de ellas. Si quieres puedes contarme cómo van tus lecturas de verano, cuáles han sido tus lecturas favoritas o tus mayores decepciones. Yo por lo pronto paro aquí y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Chao.